abran la palabra de Dios. Ya no voy a decir su Biblia, abran la palabra de Dios a Primera de Reyes capítulo 15, y como ya oramos, entramos de lleno a nuestro estudio. Quiero comenzar diciéndoles aquí que, recordándoles algo de lo que vimos en nuestro estudio anterior, porque en nuestro estudio anterior vimos el reinado de Asa en el reino del sur, que consiste en las tribus de Judá y de Benjamín. Y hoy vamos a ver el reinado de Nadab, pero él está en el reino del norte. Ahora, en los versículos que vamos a ver, comenzando con el versículo 25 del capítulo 15, vamos a regresar un poco en el tiempo, porque aunque en nuestro estudio pasado leímos acerca de la muerte de Asa, aquí vamos a ver algunos reyes que fueron de hecho contemporáneos de él en el reino del norte. Entonces vamos a escuchar a Asa mencionado otra vez, aunque ya llegamos al punto en el que murió en el estudio anterior, pero se va a mencionar porque vamos a hablar acerca de algunos reyes que reinaron en el norte mientras él reinaba en el sur. Entonces noten ahí en el versículo 25, cuando el rey Asa tenía 2 años de reinar sobre Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel, y noten, reinó 2 años. O sea que el reinado de Nadab, el hijo de Jeroboam, no duró mucho tiempo, duró un par de años nada más. Y vamos a ver que muchas de las cosas que suceden con los reyes tienen que ver con algo que se había hecho, que sus padres habían hecho anteriormente, pero no están siendo castigados ni disciplinados por lo que sus padres hicieron, sino porque siguieron en esos caminos que sus padres siguieron, aun cuando sabían que esos caminos estaban equivocados. Noten el versículo 26 cómo comienza: pero hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados con que hizo pecar a Israel. Noten, pero hizo Nadab, él hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Sí? Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero lo hizo siguiendo el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados con que hizo pecar a Israel. Entonces, los mismos pecados que cometió Jeroboam son los mismos pecados que Nadab decidió cometer, y por ellos tanto el padre como el hijo hicieron pecar a Israel. Y cuando decimos que hicieron pecar, no los forzaron a pecar, sino que hicieron esto que estaban haciendo, y como el rey lo estaba haciendo, como el rey lo estaba aceptando, obviamente los súbditos también pensaron o llegaron a la conclusión de que no tenía nada malo. Ahora tenemos que recordar lo que Jeroboam había hecho cuando fue establecido como rey de las tribus del norte, para saber lo que Nadab hizo. Primera de Reyes capítulo 12, los versículos 28 al 31, lo pueden ver unas cuantas páginas a la izquierda en su Biblia. Dice: Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén, aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces hizo 2 becerros, los puso en el reino del norte para que los israelitas no tuvieran que ir a Jerusalén a adorar a Dios y se quedaran en su territorio. En el versículo 29 dice que uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan, al norte y al sur del reino del norte. Uno de los becerros lo colocó en Betel y otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar al becerro. Mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. Los únicos que podían ser sacerdotes en Israel eran los levitas, y él nombró sacerdotes aunque no fueran descendientes de Leví. Y otra cosa que hizo también fue que instituyó sus propios días de fiesta. Como Israel tenía días de fiesta, él decidió instituir sus propios días de fiesta para que la gente pudiera tener algo que celebrar. ¿Saben qué me recuerda esto? Me recuerda a cuando la religión cristiana se convirtió en la religión oficial de Roma. Y cómo Roma empezó a tomar algunos de los días de fiesta paganos que se celebraban en varias partes de su reino y los empezó a mezclar con días de fiesta cristianos, para que todo mundo, sin importar qué religión practicaban, a qué Dios adoraban, pudieran estar contentos al pensar o creer que porque estaban adorando en la fecha determinada, no importaba cómo le llamaran a su Dios, como estaban adorando en esa fecha,
fiesta, todo estaba bien. Y quiero que sepan que eso es lo que pasa con muchos de nuestros días de fiesta que celebramos ahora en nuestros días. La Navidad no es Navidad. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Sí? El día de la resurrección no es el día de la resurrección. ¿Sí? Todas son tradiciones que se han impuesto sobre la iglesia y que seguimos celebrando año con año con año, simplemente porque se nos ha dicho que esa es la fecha. Pero si queremos ser realmente, no celebraríamos ninguno de esos días de fiesta cuando los celebramos. Porque de nuevo, Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Saben quién sí nació el 25 de diciembre? Yo. En serio, yo nací el 25 de diciembre. Entonces, todo el mundo celebra mi cumpleaños cada año. Nací a las 10 de la mañana en la tierra de Dios, Mexicali, Baja California, México. ¿Sí? Y entonces, todos esos días de fiesta que celebramos no son en realidad los días que deberíamos celebrar, pero no sabemos cuándo son esos días. Pero de todas maneras los celebramos. Entonces debemos de tomar eso en cuenta ahora que estamos pasando por todos estos días de fiesta que estamos teniendo. Así como Jeroboam por sus actos hizo que muchos en el pueblo de Israel, en el reino del norte, vieran estas cosas como algo bueno y las practicaran, así ahora su hijo Nadab está siguiendo con el mismo comportamiento de su padre. Está siguiendo con el mismo comportamiento de su padre. Y me imagino yo que ha de haber pensado Nadab algo semejante a esto, como si esto le funcionó a mi padre para tener controlado al pueblo, para tener éxito, para que no se tuvieran que ir a Jerusalén a adorar, o a la mayor parte del pueblo, entonces yo también lo voy a practicar y obtendré cuando menos el mismo resultado. Y esto es algo que vamos a ver en nuestro estudio de este libro de los Reyes, que el hijo en muchas ocasiones hace lo malo delante de Dios como el padre de él lo había hecho antes que él. Que el hijo hace lo malo delante de Dios, ¿sí?, como su padre lo había hecho antes que él. Y creo yo, y no tengo mucho temor a equivocarme, pero creo yo que esta es una actitud de la cual todos somos culpables o que todos tenemos en un momento dado. Tenemos la tendencia a pensar que si algo funcionó para nuestros padres, si nosotros lo hacemos de la misma manera, también para nosotros puede funcionar. Y la verdad de las cosas es que en la mayoría de los casos no es así. Sí, todos sabemos lo que nuestros padres son, y algunos tuvimos y tenemos padres muy buenos, pero ninguno de ellos es perfecto, y todos nuestros padres, si somos honestos, tienen fallas y han cometido errores. Si yo hubiera querido mi mamá duró 50 y tantos años casada con mi papá hasta que él falleció. Y él, hasta donde yo sé, nunca vino a los pies de Cristo. Si lo hizo durante sus últimos días o últimas horas, gloria a Dios, lo voy a ver en el cielo, pero yo no tuve la oportunidad de ver evidencias de ello. Pero ella siempre estuvo ahí, siempre se quedó ahí, nunca lo dejó, nunca se apartó de él, se separó por ninguna razón. Pero déjenme decirles, tan buen padre como mi padre fue, tan buen esposo como mi padre fue, en el sentido de que nunca nos faltó nada, ni a nosotros ni a nuestra madre, nunca nos trató mal cuando nos dio porque nos lo merecíamos, porque nos estaba disciplinando por algo que habíamos hecho. Con todo eso, si yo hubiera tratado a mi esposa como él trató a mi mamá por ciertas situaciones y en ciertos asuntos, mi esposa nunca lo hubiera soportado. ¿Por qué? Porque mi esposa no era mi mamá, ella era una persona diferente, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de poner en práctica algo que vimos hacer a nuestros padres y creemos que va a tener un buen resultado, tenemos que pensarla dos veces. A menudo cuando tenemos algún tipo de carácter o tenemos alguna manera de comportarnos, ¿verdad?, con nuestros hijos, de corregirlos o algo, tenemos esta idea de que, pues mírenme a mí, mi papá sí me crió a mí, y miren, no salí tan mal, no soy criminal, no ando robando, no ando matando, no ando haciendo esto, no ando dejando hijos por donde quiera, etcétera, 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 ¿verdad?
Pero tenemos otros defectos y otros problemas que son diferentes a los de nuestro padre, que son diferentes a los de nuestra familia. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con intentar seguir todo lo que nuestros padres hicieron creyendo que de alguna manera va a funcionar para nosotros, porque puede que no funcione. A menudo no es así, así que debemos tener de nuevo mucho cuidado con los hábitos que copiamos a nuestros padres, en la manera en la que vivimos nuestras vidas, en las que llevamos nuestro matrimonio o creamos a nuestros hijos, porque nuestros padres aún no son perfectos, aun cuando nuestros padres sean buenos padres. No son perfectos, porque el único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios, y el único ejemplo a seguir es su Hijo Jesucristo, cuando somos ayudados a seguirlo por el poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo sé que en México tenemos la idea de no quiero decir idolatrar, pero venerar mucho a nuestras mamás y de tener mucho respeto por nuestros papás, pero si somos honestos, hubo veces que sí se salieron del huacal, ¿no es cierto? A menos que yo haya sido el único que tenía padres así. Pero creo que todos hemos tenido padres que nos han dado buenos ejemplos y que nos dieron malos ejemplos. ¿Okay? Gracias a Dios que ahora tenemos nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, que siempre nos da el buen ejemplo. Amén. Además, a menudo los hijos tienen la tendencia de culpar a los padres. Escuchen esto, a menudo los hijos tienen la tendencia de culpar a los padres cuando las cosas no salen bien por seguir su ejemplo. Sí, me imagino que algunos de los reyes que siguieron el ejemplo de sus padres y luego fueron disciplinados por Dios han de haber dicho: pero si yo lo único que estaba haciendo era lo mismo que mi padre hizo. Yo lo único que estaba haciendo era seguir el ejemplo que mi padre me puso. Sí, y nunca miré que él tuviera ningún problema con esto, así es que yo decidí que lo iba a seguir porque pensé que iba a resultar igual conmigo. Tenía un amigo, se los he contado a algunos de ustedes, que era bien mal hablado. Sí, era bien mal hablado. Y me acuerdo que cuando se le preguntaba: ¿y tú por qué no puedes hablar 2, 3 palabras sin que en una de ellas sea ¿verdad? Uno de esos chispas, rayos y centellas que se ven en las caricaturas, ¿verdad? No, es que eso es lo que decía: de esa leche me dieron a tomar desde chico. De esa leche me dieron a tomar. O sea, yo no tengo la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Díganlo. Su papá, su mamá. Porque esa era la manera que... porque esa era la manera que hablaban en su casa. ¿Qué quieres que haga yo si así fue como mi papá y mi mamá se comportaron siempre? Si ese fue el ejemplo que me dieron. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que la decisión de seguir el ejemplo de los padres o no es de nadie más que de los hijos. Y si las cosas salen mal, no se puede culpar a los padres por esos resultados. ¿Sí? Nadab no iba a llegar un día delante del Señor y el Señor le iba a decir: a ver, Nadab, qué bárbaro, hombre, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste seguir dejando que el pueblo, mi pueblo, adorara esos 2 becerros? Que no fuera a Jerusalén a hacer lo que tú sabes bien que tenían que hacer, de no ir a buscar mi rostro en el tabernáculo, en el templo, según haya sido el caso. ¿Qué estabas pensando? Nadab no iba a poder ir con Dios y decir: es que mi padre Jeroboam así lo hizo, eso fue lo que me enseñó, ¿qué querías que hiciera? Tengo que seguir el ejemplo de mi padre. Sí, Nadab no iba a poder ir al Señor con ese cuento. Sí, Nadab no iba a poder ir al Señor con ese cuento, porque llegó el momento en el que Nadab debió haber sabido lo que era bueno y lo que era malo y decidió hacer lo malo. Ahora, les dije que buscaran en el libro de Ezequiel, ¿se acuerdan? Entonces ya están ahí en Ezequiel. ¿Sí ya están ahí en Ezequiel? En Ezequiel capítulo 18, y vamos a brincar aquí de unos versículos a otros, así es que presten atención. Porque esto trata directamente con los padres y los hijos, y de lo que son responsables los hijos y de lo que son responsables los padres. Si nos va a decir a nosotros los padres hasta dónde somos responsables por nuestros hijos, y les va a decir a los hijos hasta dónde sus padres tienen responsabilidad por lo que ellos hacen. En el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 1 y hasta el versículo 4, dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo:
Ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? ¿Qué están diciendo aquí? ¿Qué están diciendo aquí los hijos? Nuestros padres se comieron las uvas agrias y a nosotros nos están doliendo los dientes. Si lo que este refrán está diciendo es que Dios era injusto porque los padres habían pecado, pero los hijos estaban sufriendo las consecuencias del pecado de los padres. En el versículo 3 noten lo que dice: vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios el Señor. Versículo 4, noten lo que dice: todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Y luego la última parte de ese versículo es muy importante: solo morirá quien peque y nadie más. ¿Sí? El alma que pecare, creo que dice la Reina Valera 60, esa morirá. El alma que no peque no va a morir. Y yo sé lo que están pensando, pero todos pecamos. Ok, ahorita vamos a ir para allá. Pero ahorita en este contexto de lo que estamos viendo aquí, el Señor está diciendo que solamente el que peque va a ser el que va a morir y nadie más. Nadie más va a recibir el castigo de aquel que peque. El único que va a recibir el castigo va a ser el que está pecando. Y de nuevo este refrán está quejándose contra Dios, está diciendo que Dios es injusto porque los padres de Israel fueron los que pecaron en el desierto, fueron los que pecaron cuando entraron a la tierra prometida, fueron los que pecaron cuando dejaron a Dios y fueron tras otros dioses, que es lo que estamos viendo en el libro de los Reyes. Y ahora los hijos se están quejando porque creen o dicen, piensan que por culpa de los padres ellos ahora están sufriendo. Pero el Señor les dice que el que peque tendrá que pagar por su pecado y nadie más. El que no se porte injustamente no tendrá que pagar por el pecado del injusto. El que no se comporte injustamente no tendrá que pagar por el pecado del justo. Ahora noten lo que dice Ezequiel 18, pero ahora en el versículo 5. El hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y la justicia. Y después ahí en su Biblia van a ver una lista de las cosas que el hombre justo no hace. Sí, no lo voy a leer ahorita porque quiero cubrir todo lo que quiero cubrir, pero ustedes en su casa vayan y den una repasada, capítulo 18 de Ezequiel cuando lleguen y estudienlo por sí mismos. Entonces, de nuevo el versículo 5 dice: el hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y la justicia. Y luego da esa lista de las cosas que el hombre justo no hace. Pero luego en el versículo 10 dice: pero si ese hombre, ¿sí? Si ese hombre que es justo, ¿sí?, engendra un hijo ladrón o asesino o que incurre en alguna de estas cosas, ¿sí?, en Ezequiel 18:13, ese hijo no merece vivir, dice. Ese hijo, brínquense al versículo 13, dice: no merece vivir y no vivirá. Por incurrir en todos estos actos repugnantes tendrá que morir, y su muerte será culpa ¿de quién? Será culpa suya. Será culpa suya. Entonces, si hay un hombre justo, un hombre bueno, vamos a estipular que es un hombre bueno dentro de lo que el hombre conoce como bueno, pero tiene un hijo malo, el hijo va a tener que dar cuenta a Dios por lo que él hace. Pero el padre no va a tener que dar cuenta a Dios por lo que el hijo hizo. El padre va a dar cuenta a Dios por lo que él mismo haga. Ahora noten Ezequiel 18 y en los versículos 14 y 15. Pero si este malvado, o sea, el hijo que tuvo este hombre justo, que este hijo fue injusto, si este malvado engendra un hijo que al ver todos los pecados que su padre cometió, no los imita, sino por el contrario, versículo 17 ahora, se aparta del mal y cumple mis decretos y sigue mis ordenanzas, ese hijo no morirá por la maldad de su padre, sino que merece vivir. Entonces, ¿están viendo lo que está pasando aquí? ¿Están viendo lo que está pasando aquí? Un hombre justo tiene un hijo malo. Sí, el padre no va a pagar por lo malo que es el hijo va a tener que pagar por su propia maldad. Y luego si ese hijo, ¿sí?, engendra otro hijo,
pero al ver los pecados que su padre cometió, no los imita, sino por el contrario, de nuevo, en versículo 17 de Ezequiel 18, se aparta del mal y cumple mis decretos y sigue mis ordenanzas. Ese hijo no morirá por la maldad de su padre, sino que merece vivir. ¿Qué les estoy tratando de decir aquí? Que los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Que Dios va a ser responsable a cada uno por su propio pecado. Dios va a ser responsable a cada uno por su propio pecado. Así es que no vamos a poder llegar con Dios y decir, pues mis padres me enseñaron, pues mis padres me dijeron. Si estamos siguiendo ciegamente todo lo que nuestros padres hacen y todo lo que nuestros padres dicen, y no lo estamos poniendo a la luz de lo que la palabra de Dios dice, aunque sean nuestros padres, ¿sí? Puede que caigamos en su mismo error por ignorancia. Y cuando seamos disciplinados o corregidos, no va a ser por el pecado, por lo que nuestros padres nos enseñaron o dijeron que teníamos que hacer, sino por lo que nosotros mismos hicimos por no seguir la palabra de Dios. Y ahí la importancia que todos, padres e hijos, tengamos bien conocida la palabra de Dios, para que como padres no les presentemos un camino torcido a nuestros hijos, hechos a como nosotros pensamos que las cosas deben ser, y que como hijos no tomemos todo lo que nuestros padres hacen y todo lo que nuestros padres dicen como el ejemplo perfecto a seguir, porque nuestros padres no son perfectos. El único perfecto es Dios. Brínquense al versículo 19 de Ezequiel 18. Versículo 19 de Ezequiel 18. En su casa leen todos los versículos entre este y el que terminamos de leer. Y luego ahí dice, tal vez dirán ustedes, ¿por qué no paga el hijo por el pecado de su padre? Pues porque el hijo actuó en apego al derecho y la justicia, cumplió y practicó todos mis estatutos, por eso merece vivir. De nuevo el versículo 20 dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Se fijan, ni un padre pagará por el pecado de sus hijos, ni un hijo pagará por el pecado de sus padres. Cada uno pagará por su propio pecado. Ahora, este es un tema muy importante para mí. Este es un tema muy importante para mí. Porque recuerdo en una ocasión que mi madre, con el llanto en los ojos, al ver la clase de hijo que tenía, que nunca esperó que fuera como fui, me decía, ¿qué hice, Carlos Manuel? ¿Qué hice? ¿Qué hice para que tú hayas hecho las cosas que hice? ¿Qué hice? ¿En qué te fallé, Carlos Manuel? Y estoy aquí para decirle a mi madre, si es que me está viendo, y a cualquier madre que se sienta de esa manera, saben que ella no hizo absolutamente nada. Fue perfecta de ninguna manera. ¿Me dio uno que otro mal ejemplo? Sí. No se los voy a decir en detalle, pero sí. Pero no fue una madre que por lo que ella hizo yo haya tenido una excusa para hacer lo que yo hice. Y cuando ella llegue delante del Señor, ella no va a ser juzgada por lo que yo hice, ella va a ser juzgada por lo que ella hizo. Y yo no voy a ser juzgado por lo que ella hizo o no hizo, voy a ser juzgado por lo que yo haya hecho. Entonces, de nuevo, en el versículo 20 de Ezequiel 18 dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Entonces, todos estos reyes que hicieron lo malo delante de Dios porque siguieron el ejemplo de sus padres, sí, no van a ser juzgados, ni fueron juzgados, ni fueron disciplinados como por la disciplina de Dios, como vamos a ver que son disciplinados porque sus padres hicieron lo que hicieron. Fueron disciplinados porque ellos hicieron lo que hicieron y decidieron seguir el ejemplo, las pisadas de sus padres a cometer la maldad. Ahora, vamos a cambiar, vamos a meter cambio aquí y vamos a irnos al Nuevo Testamento.
En el Nuevo, porque aquí dice que solamente el alma que pecare, el que fuera justo, ¿sí? Ahí en la última parte del versículo 20 dice: el hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. En el Nuevo Testamento se nos dice que en Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Que no hay justo ni aun uno. Y se nos dice también en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y Juan nos dice en primera de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy acorralándonos a todos dentro del lado de los pecadores o los no pecadores. No tengan miedo. ¿Qué somos? Ok. Pero justificados en la sangre de Cristo, amén. Limpios de toda maldad por la sangre de Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Él, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata, mis hermanos. De eso es de lo que se trata, porque en el Nuevo Testamento se trata de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y sí, y lo que va a pasar en el Nuevo Testamento es que las personas van a ser juzgadas por una sola cosa: ¿qué hicieron con el conocimiento de Cristo que se les dio? ¿Qué hicieron con el conocimiento que se les dio acerca de Cristo? ¿De quién es Cristo? ¿De lo que hizo Cristo? De la salvación y la justicia que viene solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque sí, es verdad, no hay justo ni aun uno. Y sí es verdad que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sí es cierto que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero hay otra verdad también. Y parte de esa verdad la encontramos en Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 10, en donde se nos dice lo siguiente: pero Dios muestra su amor por nosotros, ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió por nosotros? Cuando aún éramos pecadores. No se nos exigió que primero dejáramos de pecar, no se nos exigió que cambiáramos nuestra manera de ser, no se nos exigió que cambiáramos nuestro estilo de vida, no se nos exigió absolutamente nada. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 9 de Romanos 5 sigue diciendo con mucha más razón: ahora que ya hemos sido justificados, ¿en qué? En su sangre seremos salvados del castigo por medio de Él. Versículo 10: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados. ¿Por qué? Por su vida. ¿Se dan cuenta ustedes? No hay justo ni aun uno. Pero Él murió por nosotros, como nos dice Pablo en 2 de Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Sí, para que ahora nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios. Y luego en Romanos 10 y el versículo 13 se nos dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué le pasa? Será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si hemos invocado el nombre del Señor, somos salvos. Si hemos invocado el nombre del Señor, hemos sido limpios de pecado. Si hemos invocado el nombre del Señor, hemos sido transformados del hombre viejo que éramos antes al hombre nuevo, porque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Hemos sido llevados de las tinieblas en las que nos encontrábamos a la luz. Y a donde quiera que vamos, la luz de Cristo debe de brillar en y a través de nosotros. La fragancia de Cristo debe llegar a todo aquel con el que tengamos contacto. No aquí en la iglesia, afuera de aquí de la iglesia, en donde nos desenvolvemos, en donde trabajamos, sí, en donde vamos a la escuela, en nuestra propia casa. Porque eso es lo que ahora tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas. Tenemos que hacer brillar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. ¿Sí? Tenemos que mostrar la justicia de Cristo a través de nuestras vidas. Siendo justos, no podemos.
pero sí entregándonos completamente y sin reservas al servicio del Señor. En Juan capítulo 3, los versículos 16 al 18, Juan 3, 16 al 18, el evangelista Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué ha hecho? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Escucharon eso? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué para que el mundo sea salvo por él? Porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba condenado. ¿Sí? No había necesidad de que el mundo hiciera nada, ya estaba condenado. Jesucristo no tenía que venir a condenar a nadie porque el mundo ya estaba bajo condenación. Él vino a salvarlo de esa condenación. Por eso en el versículo 18 de Juan 3:16 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces el mundo ya estaba condenado. Todos nosotros estábamos bajo condenación. Todos nosotros estábamos bajo el peligro de ser llamados a la presencia de Dios y ser juzgados por nuestro pecado. Cada uno por nuestro pecado. No por el de nuestros padres ni nuestros padres por el nuestro. Cada uno por nuestro propio pecado. Pero invocamos el nombre de Cristo, creímos en Él y por ello no seremos condenados. Ya no estamos bajo condenación. Somos libres de toda condenación. ¿Sí? Ahora pues no hay condenación ¿para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. El que quiere condenar es Satanás y sus demonios. El que quiere condenar es el religioso que quiere que todo mundo siga su manera de pensar y vea las cosas como él o ella las ve, y que con el más mínimo error que se cometa, que no vaya de acuerdo con lo que él o ella cree o piensa, ¿sí? Ya está mandando a medio mundo al infierno. ¿Sí? Por ellos somos condenados, pero por Dios ya no somos condenados, porque cuando Él nos ve en Cristo Jesús. Y Jesús es perfecto. ¿Sí? Entonces, a la luz de lo que les estoy diciendo ahorita, ¿qué debemos hacer nosotros como padres y como hijos? ¿Qué debemos hacer nosotros como padres y como hijos? ¿Qué ejemplo podemos tomar de estos reyes tan malvados que uno tras otro seguía el ejemplo de sus padres y caía bajo condenación de Dios y tenía que sufrir la disciplina de Dios simplemente porque todos lo querían hacer como sus padres y no hallaban una razón por la cual no seguir haciendo lo que sus padres hacían? Ahora yo sé, hay mucha gente que dice: ok, pero es que los padres tienen influencia sobre sus hijos, ¿no? Claro que sí, eso es innegable. Y como padres creo yo que todos nosotros, al menos que yo sea el único, podemos reconocer que hemos cometido errores al criar a nuestros hijos. Les hemos dicho cosas que nunca les debimos haber dicho. Les hemos tratado de asustar con cosas que nunca debimos de haberlos tratado de asustar. Si no te portas bien, te va a castigar Dios. Así, papá. Y como en México: ¿y a usted por qué no lo ha castigado? Podrían decirlo, ¿no es cierto? Pero no lo decimos porque, ¿verdad? Porque tenemos respeto, ¿verdad? Conocí a una señora, no voy a decir quién es. Si alguien que la conoce me está viendo ahorita, o ustedes la conocen, no creo, pero es ficticio. Todo lo que es nada más. Pero la señora tenía esta idea, y les decía a sus hijos cuando llovía y tronaba, ¿sí? Decía que llovía porque sus hijos no se portaban bien y Dios estaba llorando por su mal comportamiento. Eso era lo que era la lluvia. ¿Se imaginan cada vez que llovía cómo se sentían los hijos? ¿Se imaginan? ¿Qué hice? Y ahora no hice nada, hoy no hice nada. ¿Por qué está llorando Dios?
A veces en realidad usamos cosas que lejos de ayudarnos a acercar más a nuestros hijos a Dios, los alejan más de Él. Les ponemos reglas, les ponemos cierto tipo de comportamiento, les insistimos en que un verdadero cristiano no hace esto, no hace aquello, se comporta de esta manera o se comporta de esta otra. Y tenemos que tener mucho cuidado porque todos tenemos una historia. Como dice mi mamá, todos tenemos cola que nos pisen. Y un día esas historias pueden llegar a los oídos o algún tío o tía indiscreta. Ay, tu mamá y tu papá, qué bárbaro. Cuando tenían tu edad. No, ¿qué va? No. Eran yo lo vi, nadie me lo contó. Sí, eran una perita en dulce. Y ay, tía, ya tiene 38 años mi hijo y nunca le había contado esa historia. Y usted sale con su batea de babas, como decía mi papá. Y a veces hacemos cosas que lejos de acercar a nuestros hijos a Dios, los aleja porque ven nuestra hipocresía. Ven nuestro doble ánimo. Ven que en la iglesia somos de una manera y en la casa somos de otra. Ven que en la iglesia tenemos una voz tan suavecita cuando hablamos con los demás. Bueno, algunos, porque hay unos que qué bárbaro. Lo digo por mí, ¿ok? No por nadie que conozca. Y lo bueno es que están todos desparramados, así es que no saben a quién estoy viendo en realidad, ¿verdad? Y luego están tan lejos que si los estoy viendo directamente a ustedes ni cuenta se dan. Pero sucede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque no debemos de ser como los reyes que a pesar de que sabían lo que era bueno y lo que era malo, decidieron hacer lo malo. Y luego sus hijos decidieron hacer lo mismo que los reyes porque ese fue el ejemplo que les dieron. Pero tampoco debemos ser como los hijos que nada más porque nuestros padres hicieron lo que hicieron, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Vamos a ver las cosas a la luz de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué podemos aprender entonces aquí? ¿Qué podemos aprender cada vez que leemos acerca de un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios y siguió los pasos de su padre que fue antes que él? Como padres debemos buscar ser siempre buenos ejemplos de lo que es ser cristiano, un cristiano comprometido, completamente entregado al servicio del Señor. Amén. Pero debemos de ser un ejemplo, debemos portarnos, ¿sí?, de tal manera que presentemos ese ejemplo a nuestros hijos y a los demás. No hablar de ello, no decirlo nada más, que no sea de los dientes para afuera, sino ser un verdadero ejemplo de lo que eso es, que puedan vernos nuestros hijos y decir, así es como se comporta un verdadero cristiano, así es como se comporta alguien que está completamente comprometido y completamente entregado al servicio del Señor. Pero también tenemos que reconocer que no somos perfectos, para que cuando nuestros hijos vean nuestras imperfecciones, hayan ya escuchado de nuestros propios labios que no somos perfectos, que les vamos a fallar. Y no podemos decir, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí, tenemos que decir, ¿sabes qué? La regué. Perdóname. Soy pecador, tengo mis propias fallas, tengo mis propias faltas, tengo mis propias debilidades, ¿sí? Pero te aconsejo a que no sigas este ejemplo que te estoy dando ahorita, que sigas el ejemplo que te doy cuando estoy haciendo las cosas bien. ¿Se acuerdan que Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo? ¿Sí? Pero lo contrario también es verdad. No me sigan a mí si están viendo que no estoy siguiendo a Cristo como debería de seguirlo. Pablo no dijo, síganme a mí, las buenas, porque si no los voy a excomulgar. Si no, ya no los voy a dejar entrar a la iglesia. Si no, ya no los voy a llamar santos. No, síganme a mí como yo sigo a Cristo, pero si no estoy siguiendo a Cristo, entonces no me sigan a mí. Entonces, padres, debemos buscar ser siempre buenos ejemplos de lo que es ser cristianos comprometidos, completamente entregados al servicio del Señor, pero también debemos reconocer que no somos perfectos. Y no tratemos de imponer sobre nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estuvimos dispuestos a obedecer cuando éramos jóvenes.
Ay, pastor, no les diga eso a los jóvenes. No tenga miedo. No le saque. Instruya bien al niño en su camino y cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. No es una promesa, es un proverbio. Hay mucha gente que toma eso como una promesa y no es una promesa, es un proverbio. Pero noten que dice que instruya bien al niño en su camino, en el camino del niño, en el camino que Dios ha trazado para él. Y para ello tenemos que examinar a nuestros hijos, estudiar a nuestros hijos, ver los dones que Dios les ha dado a ellos, ver la personalidad que Dios les ha dado a ellos, ver las inclinaciones que Dios les ha dado a ellos y no tratar de convertirlos en un mini-me. ¿Sí saben quién es mini-me, verdad? No han visto esa película, ¿no? Entonces no se los voy a contar. Entonces, no traten de hacerlo un mini ustedes. Es que yo así soy, así tiene que ser mi hijo. Es que yo así soy, así tiene que ser. No, instruyan al niño en su camino, en el camino que Dios le ha trazado a él por delante. Pero eso implica esfuerzo, eso implica trabajo, eso implica observación, eso implica no enojarse cuando nuestros hijos no son exactamente como nosotros. ¿Ustedes creen que yo quería que mi hijo fuera pastor? No tengan miedo. Ok, otra vez. Ustedes lo que piensen, ok. No me van a ofender. ¿Ustedes creen que yo quería que mi hijo fuera pastor? Nope. Yo quería que él fuera lo que Dios lo creó para ser. ¿Ustedes creen que mi familia quería, porque mi padre era pastor, que mi familia quería que yo fuera pastor? Sí, por los primeros, bueno, son muchos para decirle, pero los años de mi vida anduve huyendo de Dios. Porque mis padres habían puesto, mi familia había puesto una carga, no, es que es hijo de fulano de tal, y pues cómo no va a poder hacer eso, y cómo no va a tener la habilidad para hacer aquello, es hijo de fulano de tal, y yo quiero ser yo, no hijo de fulano de tal. Ahora con el tiempo, heme aquí, pero no fue en el tiempo que mi mamá quería, ni que mis abuelos querían, fue en el tiempo de Dios. Porque así lo tenía determinado Dios. Entonces nada más porque nuestros hijos no son lo que nosotros queremos que sean, no quiere decir que no son buenas personas dentro de lo que cabe. Que no quiere decir que no están cumpliendo con su propósito que Dios les ha dado a cada uno de ellos. No quiere decir que no aman al Señor. Simplemente quiere decir que son diferentes a nosotros. Así es que no se agüiten. Esperen en el Señor y confíen en que Él va a hacer en ellos su perfecta voluntad en el tiempo que Él tiene determinado, pero de acuerdo a lo que Él los ha llamado a hacer. Ahora, como hijos, ¿qué debemos hacer? Como hijos que somos, porque todos somos hijos, ¿verdad? Así como muchos de nosotros somos padres, todos somos hijos. Si como hijos debemos reconocer de nuevo que solo hay uno en quien podemos confiar, que siempre nos guiará a toda verdad. Solamente hay uno que siempre nos guiará a toda verdad y a lo que verdaderamente es bueno para nosotros. No estoy diciendo que sus padres o que nuestros padres no quieren lo mejor para nosotros. Pero a veces lo que nuestros padres quieren para nosotros, aunque no tenga nada de malo, aunque para ellos sea lo mejor, quizás no sea lo que Dios tiene para nosotros. Quizás no sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Y tenemos que clamar a Dios y decir: Señor, yo sé lo que mis padres desean y no tiene nada de malo, y estoy segura que si sigo lo que mis padres me están tratando de enseñar, me va a ir bien, pero yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero cumplir con tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer lo que va a honrarte a ti y no lo que va a honrar a mis padres porque sigo sus consejos o sus caminos, etcétera, etcétera. Como hijos debemos de buscar apegarnos al plan que Dios tiene para nosotros. Quizás tengamos un camino difícil delante de nosotros por nuestra personalidad, por las cosas que Él quiere cambiar en nuestras vidas, por las cosas que Él quiere quitar y por poner otras cosas en su lugar. Y quizás vaya a ser un camino fácil, yo no sé. Cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos está hablando a hacer a cada uno de nosotros.
Sí, pero como hijos debemos reconocer que solo hay uno en quien podemos confiar, que siempre nos llevará a toda verdad, que nunca nos va a fallar, que siempre va a estar ahí cuando no tenemos a nadie que nos entienda, y cuando haya 2, 3 o 4 personas que pretenden que saben lo que sentimos, etcétera, etcétera. Él siempre va a estar ahí porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que son los deseos de nuestro corazón, y si nuestros deseos son la voluntad de Él, esos deseos se van a llevar a cabo, pase lo que pase. Pero tenemos que confiar en Él. Y debemos de darnos cuenta de que Él, ¿sí?, es el único en el cual debemos encontrar nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro modelo, con su mansedumbre, con su sujeción al Padre, con su corazón de sacrificio que tuvo que tener para poder pagar por el pecado de todos nosotros, con su deseo de hacer siempre la voluntad del Padre, a pesar de lo que su misma familia le decía, a pesar de lo que sus apóstoles, sus discípulos le decían, cuando dijo que tenía que ir a Jerusalén para ser entregado y azotado y muerto. ¿Qué fue lo que le dijo el primero de sus discípulos, Pedro? ¿Qué le dijo? No, Señor, quiérete a ti mismo, básicamente le dijo. Quiérete a ti mismo. ¿Y se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes las cosas celestiales en la mente, tú estás viendo las cosas desde el punto de vista terrenal. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios no les puede hablar a nuestros hijos, a su corazón, para que sepan ellos mismos y Dios les confirme lo que los ha llamado a hacer en este mundo? Yo creo que sí. Yo no estoy decepcionado porque mi hijo no es pastor. ¿Saben por qué? Porque si el Señor quiere que sea pastor, así como quiso conmigo, tarde o temprano lo va a hacer. Y si no lo es, de todas maneras yo sé que ama al Señor, y aunque no se comporte igual que yo y haga las cosas igual que yo, ¿sí?, yo sé que ama al Señor y Cristo está en su corazón. Y no tiene que portarse como yo, no tiene que hacer lo que yo hago. Ya es un adulto y él puede tomar sus propias decisiones. Lo único que le digo es: hijo, no te olvides de que Dios tiene un plan para tu vida que es mucho mejor que el plan que tú estés haciendo para tu vida. Así es que busca su rostro para que Él te revele claramente ese plan. Y me dice: Dad, ¿tú cómo sabías? ¿Tú cómo supiste? Hasta que no estuve ahí, le digo: en realidad no. Pero no fue porque Dios no tuviera el plan, fue porque yo nunca fui alguien que quiso buscar a Dios. Quizás porque como Pablo estaba dando patadas contra el aguijón y sabía lo que me estaba llamando a hacer, y yo no quiero. Entonces, padres, seamos ese ejemplo para nuestros hijos de personas que estamos completamente comprometidos, completamente entregados al servicio del Señor, y reconozcamos que no somos perfectos. Hijos, reconozcamos que solo hay uno en quien podemos confiar, que siempre nos llevará a toda verdad y en quien debemos encontrar nuestro ejemplo a seguir, el maestro de quien debemos aprender, el único maestro de quien debemos aprender. Y Él, ¿sí?, el Señor, nos llevará a encontrar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y no tiene que ser ya. No tiene que ser ya. Y a veces vamos a tener que pasar por diferentes situaciones. Yo quise ser músico, no pude ser músico. Quise ser diseñador de modas. Miren nomás cómo me he visto. Y eso que pasé 2 años en la universidad estudiando diseño de modas. Sé cómo hacerlo, nomás que soy como las cajas fuertes, no se me encuentra la combinación por ningún lado. Lo que no quería ser, eso es lo que soy, por la gracia de Dios. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, al seguir estudiando el libro de Reyes,
Y lo vamos a ver la semana que entra un poco más. Al seguir estudiando el libro de Reyes, no pensemos que los reyes hijos fueron de alguna manera disciplinados o corregidos por el pecado de los reyes padres. Fueron disciplinados y corregidos por su propio pecado. Amén. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a orar una vez más antes de ir a tomarnos un café. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado hoy. Gracias, ayúdanos a tener ese entendimiento claro de lo que tu palabra dice y cómo nos llama a ver las cosas de acuerdo a lo que tu Espíritu nos revela, Señor, y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser. Señor, siempre queremos ver las cosas como tú las ves. Y queremos hacer y ver todo lo que vemos y hacemos a la luz de lo que tu palabra dice. Así que, Señor, en esta tarde una vez más nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que más importante que eso, lo que llegáramos a entender, lo guardemos en nuestro corazón y podamos así, Señor, tenerlo ahí guardado para referencia cada vez que necesitemos recordar lo que se nos está enseñando a través de este libro de los Reyes. Señor, al cantar este último canto, te pedimos, Señor, llama a nuestra alma, llama a nuestro corazón a acercarse a ti, a poner toda nuestra fe en ti, a confiar en tu poder para guiar, para dirigir, para proteger, para salvar, para sanar. Oh Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos encomendarnos a tus manos de gracia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por cualquier necesidad que pudieran tener, por cualquier petición que traigan en su corazón que no han expresado, Señor, ya sea por sanidad o por paz o por tranquilidad o por consuelo, Señor, por fortaleza para seguir en la lucha. Cualquiera que sea ese deseo de su corazón, esa cosa que están clamando a ti ahorita, pidiéndote ahorita con todo su corazón para que hagas por ellos. Responde de acuerdo a tu perfecta voluntad y que sea hecho en cada uno de ellos y ellas de acuerdo a su fe. Nos encomendamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.